Dios le bendiga. Es un gusto, es un privilegio servirle a través de la palabra del Señor. Gracias por ser un suscriptor del canal. Gracias por compartir las enseñanzas. Gracias por darle like al video. Hoy vamos a estar viendo y continuando la serie, la enseñanza en Proverbios. Estamos en el capítulo 1 y vamos a ver del verso 20 al 33. Y hoy vamos a ver el llamado de la sabiduría. El llamado de Dios, el llamado de la palabra del Señor a regresar a las sendas antiguas. Amén. Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, acerca de su palabra, de que atendamos a la palabra de Él para que no seamos engañados. La Biblia dice que el pueblo del Señor siempre ha perecido por falta de conocimiento. La falta de conocimiento ha llevado al pueblo del Señor a desviarse y a cometer muchos errores. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Hoy, el llamado a la sabiduría, vamos a estar viendo y vamos a empezar del verso 20 del capítulo 1 hasta el 33. Y dice la sabiduría en el verso 20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz, dice, en las plazas. Esto es lo que dice el verso 20, son lugares públicos, lugares donde la sabiduría está clamando, pero sin embargo es rechazada por muchos. Aunque sea rechazada, ella sigue llamando a la gente para que venga a Dios y para que pueda, ¿verdad?, aprender de ella, porque ella quiere evitarnos muchos golpes en la vida. La persona que no escucha la palabra del Señor, que no tiene el conocimiento de la palabra del Señor, incluso líderes dentro de círculos llamados cristianos cometen ese error. ¿Por qué? Porque no atienden a la sabiduría. No se dan el tiempo para poder estudiar la palabra del Señor. Todo pastor, todo líder, su prioridad debe de ser encerrarse en su cuarto y estudiar la palabra del Señor, porque ese alimento de lo cual se alimenta él, eso va a enseñarle al pueblo del Señor. Esto es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Muchas veces pueden escuchar charlas de 20, 40 minutos, pero no se entendió nada porque no hubo una enseñanza, simplemente se tocaron emociones, pero no hubo un cambio de mentalidad. Y no hay un cambio de mentalidad, no hay un cambio de conducta. Y si no hay un cambio de conducta, no hay nada que está pasando. Y esa información que usted no le cambia es innecesaria en su vida. Pero la Biblia dice que si conocemos la verdad nos hará libre. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Y eso es algo muy importante. Entonces vemos que la sabiduría clama en las calles o en las plazas, son lugares públicos. Y vemos que el gran error cometido por los países, por las naciones, es sacar la palabra del Señor aún de las escuelas y lugares donde mucha gente antes era beneficiada porque escuchaba la palabra del Señor, donde había oración y cosas que hoy ya no se dan, y por eso es que tenemos ahora lo que tenemos. Ese es el resultado, porque la sabiduría viene a proteger, la sabiduría viene a evitarnos dolores a nosotros como seres humanos. En el libro de Proverbios, en el capítulo 9, del verso 1 al 5, dice, la sabiduría construyó su casa y puso 7 columnas en ella. Cocinó carne, preparó vino y colocó la comida sobre su mesa. Luego envió a sus criadas a gritar desde el punto más alto de la ciudad, vengan ustedes los que necesitan aprender. También invitó a los torpes y dijo, vengan, coman el alimento de mi sabiduría y beban el vino que he preparado. Dejen de ser ignorantes y vivirán. Sigan el camino de la inteligencia. Muchos pensarían, bueno, lo que hizo la sabiduría, preparó todo y manda a llamar a todos, de seguro se le ha de haber llenado ese lugar. La verdad es que sí fue gente, pero no de la que nosotros esperábamos. La Biblia dice que el Señor Jesús nos narra a nosotros en el Nuevo Testamento, donde Él prepara una cena y manda a muchos a llamarlos, y resulta que muchos se empezaron a excusar. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Muchos se excusan para ir a la iglesia, se excusan para escuchar la palabra del Señor y nunca tienen tiempo para ir a la iglesia, pero sí tienen tiempo para otras cosas.
Pero habrá gente que sí va a ir, que sí entiende, reconoce su necesidad delante de Dios. Pero muchos rechazan el llamado de la palabra del Señor, el llamado de la sabiduría. Y por eso vemos hoy en día mucho pueblo con mucho problema y siempre quejándose de sus problemas. Pero el único que puede resolver ese problema es Dios. ¿A través de qué? A través de su palabra. Los problemas no se resuelven a través de oraciones. Los problemas se resuelven obedeciendo la palabra de Dios. Ella es la que nos dice qué debemos de hacer en cualquiera de nuestras circunstancias. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. En el libro de Proverbios, en el capítulo 8, verso 1 al 3, dice: la sabiduría está llamando, la inteligencia, dice, se hace oír. Se coloca en lo alto de la montaña, a la orilla del cruce de caminos, junto a las puertas de la entrada de la ciudad. A la entrada de las puertas dice a gritos, en el verso 4 y 5, a ustedes los hombres yo los llamo, dirijo estas palabras a todos los seres humanos. Ustedes, dice, los ignorantes, aprendan sabiduría, y ustedes, los brutos, aprendan a ser prudentes. Y eso es lo que nosotros vemos, Dios llamando a la gente que por falta de conocimiento a la palabra del Señor está cometiendo graves errores, que por falta de conocimiento de la palabra del Señor hacen lo que hacen. Por eso es que tienen los problemas que tienen, y por eso es que vemos que no hay un crecimiento no numérico, sino que personalmente, espiritualmente. Y esto es lo que debemos entender. Necesitamos regresar a las sendas antiguas. Necesitamos regresar a escuchar la palabra del Señor tal y como está escrita, no distorsionarla, no mezclarla con falsas doctrinas. Y eso es lo que nosotros debemos entender. En el capítulo 8 de Proverbios, versos 6 al 8 dice: escuchen, porque voy a decirles cosas importantes. Dice Dios a través de su palabra, o dice la sabiduría: salen de mi boca enseñanzas justas, dice. Mi boca hablará la verdad, a mis labios no le gusta decir mentiras. Recuerde que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Verso 8 dice: mis palabras son todas justas, no hay en ellas nada falso ni equivocado, dice el Señor. Lo que hoy me da tristeza y a veces me ruegan mis lágrimas es cómo la gente compra libros bestseller que no tienen nada que ver con las Sagradas Escrituras. El mejor libro que usted puede leer es las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, la Palabra de Dios. Es el mejor libro que usted puede leer, porque ahí encontramos lo que necesitamos. Eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. En Proverbios capítulo 7, versos 6 y 7 dice: un día miré por mi ventana a través de las rejas y vi a unos jóvenes ignorantes. Y eso es lo que vemos. Lamentablemente, tal vez se oiga feo lo que voy a decir, pero es la verdad. Hoy vemos un montón de jóvenes asistiendo a conciertos, pero no tienen conocimiento de la palabra del Señor. Y eso es algo muy importante que nosotros vemos. ¿Por qué? Y eso lo vemos a través de sus hechos. Si sus hechos no cambian, el resto no es recibido por Dios. Yo le voy a decir algo. Usted puede dar 1 hora de alabanza a Dios, 2 horas de alabanza a Dios, 24 horas de alabanza a Dios, pero nada que usted ofrezca a Dios como sustituto de su desobediencia será aceptado por Dios. Dios lo que pide de nosotros es obediencia, nada más. Y eso es algo muy importante que debemos de entender. Por eso dice: un día vi por mi ventana a través de las rejas y vi a unos jóvenes ignorantes, o sea, que no tenían conocimiento de la palabra del Señor. Y me fijé en uno que era especialmente torpe. Y dice, y escuchamos, ¿por qué dice especialmente torpe? Porque lo que hacía era contrario a la palabra del Señor. Proverbios 9, 14 al 18 dice: se sienta en su silla, la sabiduría, afuera de su casa en lo más alto de la ciudad. Verso 15, y llama a la gente que pasa por ahí. Nadie le presta atención, pero ella dice, y eso es lo que vemos, nadie quiere prestar atención
a la palabra del Señor. Lo que no ha entendido la gente es que el mismo respeto que le tienen a la palabra de Dios es el mismo respeto que le tienen a Dios. En el verso 16, verso 15 dice, llama a la gente que pasa por ahí, nadie le presta atención, pero ella dice, verso 16, vengan los que necesitan aprender y manda decir a los torpes. El verso 17, el agua robada, dice, sabe mejor. El pan que se come a escondidas es más sabroso. Pero ellos, verso 18 dice, pero ellos no saben que ahí reina la muerte, que sus invitados están ahora en lo más profundo del lugar de los muertos. O sea, la sabiduría quiere evitar, quiere enseñarle a la gente y les está diciendo, miren, el agua robada sale mejor, el pan que se come a escondidas es más sabroso. Pero ustedes tienen que entender que los que ahí se allegan, ahí reina la muerte. Es algo muy importante. O sea, ella quiere evitarle ese tipo de problemas, la sabiduría, pero muchos no quieren atender. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Eso es algo muy importante. Lo que a veces para nosotros parece mejor, su fin es fin de muerte. Y eso es algo que la sabiduría nos quiere evitar. Proverbios 1:21, regreso a Proverbios, dice, clama en los principales lugares de reunión, le decía, los lugares donde se reúne el liderazgo de gobierno, maestros de escuelas, donde las personas que realmente son la clave, que deberían de conocer la palabra del Señor. Dice, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Dice ella sus razones, pero sabemos que es rechazada en muchos lugares. Verso 22 de Proverbios 1. ¿Hasta cuándo, ignorantes, dice la sabiduría, o dice Dios, seguirán amando la torpeza? ¿Hasta cuándo los burlones, los que se burlan de la palabra del Señor, seguirán felices de hacer tonterías? Dice, ¿hasta cuándo los brutos seguirán odiando el saber? Porque eso es lo que vemos hoy en día. Vemos que los lugares donde se debe de enseñar la palabra del Señor se dicen más torpezas que enseñar la palabra del Señor. Y eso es lo que deberíamos de estar atendiendo. Y si usted está escuchando esto, creo que es un propósito de Dios. Y reflexione, medite si lo que le estoy diciendo está escrito o está conforme a la palabra de Dios. En Salmos 94, verso 8 dice, entiendan insensatos, ¿cuándo aprenderán su lección? Tontos o torpes. Eso dice la palabra del Señor. Eso Dios está llamando. La sabiduría quiere que seamos sabios, no que seamos tontos, que seamos sabios e inteligentes, no que seamos torpes. El pueblo del Señor debe de ser niños en la malicia, pero maduros en su modo de pensar. En el verso 23 de Proverbios 1 dice, hagan caso a mi corrección. Dice, donde usted es corregido a través de la palabra del Señor, debe de aceptar esa corrección. Dice, y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes, les daré a conocer, dice, mis pensamientos. Yo creo, y a través de lo que dice la palabra del Señor, nadie que ande en desobediencia a su pastor, a la palabra del Señor, tiene el Espíritu Santo de Dios. Nadie. ¿Por qué? Porque Dios no derrama su espíritu en alguien que rechaza su palabra. Entonces, algo muy importante, en el verso 24, Proverbios 1 dice, yo los he llamado, los he invitado a venir, pero ustedes no han querido hacerme caso. Dios dice, la sabiduría es Dios, el llamado de la sabiduría es el llamado de Dios, es el llamado del Señor Jesús, es el llamado del Espíritu Santo. Dice, yo los he llamado, los he invitado a venir, pero ustedes no han querido hacerme caso, dice Dios. Es algo muy importante que nosotros debemos de entender, debemos de reflexionar, porque esto trae consecuencias. El que rechaza la palabra del Señor, rechaza a Dios mismo. Isaías 65:2 dice, todo el día extendí mis manos para atraer a un pueblo rebelde que iba por caminos perversos, siguiendo sus propios caprichos. Eso es algo muy importante. A veces
El pueblo del Señor quiere hacer lo que quiere y no lo que Dios está diciendo que hagamos. Eso es algo muy importante. ¿Cómo lo voy a saber? A través de leer, escudriñar las Sagradas Escrituras. La Biblia nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer, y eso es algo muy importante. La Biblia del Señor no te lleva a lo que tú quieres a donde tú quieres ir, es a donde Él quiere que nosotros vayamos. Y eso es algo muy importante, aunque el proceso sea difícil, pero Dios va a ser fiel. En Isaías 65:12 dice: mala fortuna les espera a los que rechazan la palabra del Señor, a los que rechazan la sabiduría, a los que rechazan la exhortación, a los que rechazan la disciplina. Dice: mala fortuna les espera, los haré morir a filo de espada, porque yo los llamé y ustedes no respondieron, dice Dios. Les hablé y no me escucharon, hicieron lo que yo no apruebo. Eso es algo muy importante. Escogieron lo que a mí me disgusta, dice Dios. La pregunta es, ¿Dios está aprobando lo que usted está haciendo? La pregunta es, ¿lo que usted está haciendo es aprobado por Dios? Porque si lo que usted está haciendo es aprobado por Dios, sígalo haciendo. Pero si lo que usted está haciendo no es aprobado por Dios, eso es algo muy importante. Recuerde que lo que usted ofrece a Dios en sustituto de su obediencia no será aceptado por Dios. La obediencia no puede ser sustituida por nada más. Obediencia es lo que Dios pide. De todos, obediencia es lo que Dios pide. Y eso es algo muy importante. La casa de Dios sigue siendo casa de oración. No la podemos convertir en otro lugar. No podemos profanar el templo de Dios. No podemos profanar la palabra de Dios. Y eso es, de lo contrario, estaremos en contra de Dios. Nos hemos hecho amigos de Dios y nos hemos constituido enemigos del mundo, o nos hemos hecho amigos del mundo y nos hemos constituido enemigos de Dios. ¿Qué está pasando con nosotros? Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que mataste a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos bajo las alas, pero no quisiste, dice el Señor? Y esto es lo que vemos hoy en día. Se rechaza la gente que predica la sana doctrina y aceptamos a gente que simplemente trae emocionalismo a nuestras iglesias y no un cambio a través de la palabra del Señor. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. Proverbios 1:25-27 dice: ustedes rechazaron mis consejos, se negaron a aceptar mi corrección. Por eso también yo me reiré de ustedes cuando les lleguen las dificultades. Disfrutaré viéndolos todos atemorizados, dice Dios. Dice: cuando les llegue como una tormenta lo que tanto temen y la desgracia los agarre como un torbellino. Qué triste será ese día. Qué triste será ese momento para aquellos que rechazan la sana doctrina, para aquellos que rechazan la palabra de Dios. Deuteronomio 28:15 dice: pero si tú no obedeces al Señor tu Dios, ni sigues fielmente todos sus mandamientos y leyes que hoy te mando, entonces todas estas maldiciones vendrán, dice, sobre ti. Recuerde que la palabra del Señor es el Señor Jesús. El Señor Jesús es la palabra del Señor. Cuando a alguien se le presenta la palabra del Señor y la rechaza, está rechazando los mandamientos de Dios. Entonces, todo aquel que rechace la palabra del Señor no tendrá nada más que un castigo eterno en el infierno. Y eso es algo muy importante. Proverbios 28:63 dice: así como el Señor se ha propuesto prosperarte y multiplicarte, así se propondrá arruinarte y destruirte, y serás echado de la tierra que vas a ocupar. Y eso es lo que nosotros vemos. Se cumple la palabra del Señor tal y como está escrita. Mis amados hermanos, es tiempo de escuchar la palabra del Señor. Es tiempo de atender la sana doctrina. Proverbios 1:28 dice: entonces me llamaron, pero yo no responderé. Me buscarán al amanecer, pero no me encontrarán. Vendrá el día donde muchos anhelarán, desearán escuchar la palabra del Señor, y será demasiado tarde. Jeremías 11:11 dice: por eso dice, esto dice el Señor: voy a traerles un castigo del que no podrán escapar. Pedirán mi ayuda,
pero no los escucharé. Y usted sabe que viene la segunda venida de Cristo. El Señor Jesús viene por su iglesia y los que estaremos listos en aquel día seremos arrebatados, ¿verdad? Y los que estén ya hayan muertos serán resucitados, y después de eso vienen los 7 años de gran tribulación, ¿verdad? Entonces entendamos que ya no va a haber una segunda oportunidad. Los que se fueron, y los que se quedaron, excepto el trato que Dios va a tener con su pueblo Israel. Y eso es algo muy importante. Proverbios 1:29 al 31 dice: pues desprecian la sabiduría y no quieren honrar al Señor. No desean recibir mis consejos, desprecian mis correcciones, pues sufrirán las consecuencias de su conducta, quedarán hartos de sus malas intenciones, dice el Señor. Eso va a ser, hermano, hoy es el tiempo de Dios. Hoy es el tiempo de que Dios está llamando a través de su palabra. Atendamos a la voz de Dios. Dejemos que sea Dios a través de su palabra que nos diga lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso es algo muy importante que les recuerdo el día de hoy. Proverbios en el capítulo 1, el verso 32 dice: los tontos mueren porque se niegan a seguir la sabiduría. Los ricos son felices siguiendo su forma insensata de obrar, y eso los destruye. Dice, eso es algo muy importante. Nosotros vemos, hay gente que está buscando cosas terrenales y no a Dios. Proverbios 8:33 dice: pero el que me rechaza se hace daño a sí mismo. ¿Sí? A Dios no le está haciendo daño a usted. Cuando usted no va a la iglesia, no quiere asistir, no quiere ir a los estudios, usted no le está haciendo daño a Dios. Quien se está haciendo daño es usted mismo. ¿Por qué? Porque es usted quien necesita la palabra del Señor. Es usted quien necesita la palabra de Dios. Dice, el que me odia, dice, ama la muerte. Eso es algo que nosotros debemos de entender. Jeremías capítulo 5, verso 12 al 14 dice: han negado al Señor y dicen, Dios no existe. Nada malo nos va a suceder. Nuestros ojos no verán guerra ni hambre. Dice, verso 13, los profetas son solo viento. Dios no les ha dicho nada. Lo que dicen es lo que les pasará a ellos mismos. Verso 14, por tanto esto dice el Señor Dios Todopoderoso: por haber dicho todo eso, voy a hacer que mis palabras sean como fuego en tu boca, y que este pueblo sea como leña que ese fuego consumirá. Y ese es el problema que nosotros vemos. Muchos rechazan la palabra del Señor, muchos dicen Dios no existe, muchos vemos, vamos a ver en aquel día, porque escrito está que delante de Dios se doble toda rodilla y todos confiesen que Jesús es el Señor. Y cuando dice que todos confiesen que Jesús es el Señor, es que todos reconozcan la existencia de Dios. Proverbios 1:33 dice, en cambio, dice, el que me obedece vivirá tranquilo, seguro y sin temer ninguna desgracia. Eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Proverbios 3:23 dice, entonces andarás con seguridad por tu camino y no tropezará tu pie. Cuando uno escucha la palabra del Señor, cuando uno atiende la palabra del Señor, uno anda seguro. Que Cristo venga cuando Él vea y Él crea que ya es el tiempo de venir, ¿verdad? Estamos listos para irnos con Él. Si hemos obedecido, hemos escuchado su palabra del Señor. Salmos 25:12 al 14 dice, el Señor guía a quien le teme y respeta. Lo guía por el camino que conduce a Dios. Eso es a través de su palabra. Quien ame a Dios o quien ame su palabra vivirá feliz y sus hijos heredarán la tierra. El Señor reserva su amistad personal para los que le tienen un respeto reverente. Es a ellos a los que les enseña el significado, dice, de su pacto. Y eso es algo muy importante. Y ya para ir terminando, mis amados hermanos, les leo esto, que es muy importante. En Lucas capítulo 16, verso 19 al 20 dice, Jesús dijo, había un hombre tan rico que todos los días se divertía a sus anchas, vestía las ropas más finas y comía de la mejor comida. Dice, verso 20 dice, había también un hombre muy pobre llamado Lázaro, quien tenía el cuerpo cubierto de llagas y con frecuencia se sentaba a la puerta de la casa del hombre rico.
Verso 21. Quería tan solo calmar su hambre comiendo las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Los perros venían y lamían sus llagas. Verso 22. También después Lázaro murió y los ángeles del cielo vinieron y lo pusieron al lado de Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado. Verso 23. El rico fue enviado al lugar donde están los muertos y sufría mucho. Miró hacia arriba y vio muy lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. Verso 24. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí. Manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua. Estoy sufriendo en este fuego. Recuerde que dice Padre Abraham, pero nadie se salva por ser descendiente de gente que cree en Dios. Usted no se salva por tener el privilegio que sus ancestros fueron cristianos. Si sus ancestros fueron cristianos, pero usted no es cristiano, usted se va al infierno. Si usted rechaza la palabra del Señor, usted se va al infierno. Todo aquel que rechace la palabra del Señor se irá al infierno. Pero lo interesante de esto, dice en el verso 25, pero Abraham le dijo: Hijo mío, recuerda que mientras estabas vivo, la pasaste muy bien, pero Lázaro sufrió mucho. Ahora él recibe consuelo aquí mientras tú estás sufriendo. Al verso 23, además entre nosotros hay un abismo muy grande para que nadie pueda pasar de aquí para allá y nadie de allá para acá. Entonces el hombre rico le dijo: Padre, te ruego que mandes a Lázaro a casa de mi padre. Y eso es lo que hoy en día estamos haciendo. Hay gente que tiene un testimonio que Dios los ha resucitado de los muertos, que Dios los libró de tantos accidentes y hoy están, y muchos pastores creen que porque llevar a fulano para que dé tal testimonio la gente se va a convertir, o que la gente llega por curiosidad, por escuchar el testimonio, pero después no siguen a Dios, porque quieren escuchar las palabras de un hombre que da un testimonio que es para la gloria de Dios, pero eso no va a salvar a nadie. Entonces este hombre dice: manda a Lázaro para que dé testimonio. ¿Por qué? Porque Lázaro había muerto y al llegar allá pues llevaba un testimonio que había resucitado y todo eso, que estuvo en el tercer cielo. Pero eso no. Lo que Dios quiere es que la gente escuche la palabra de Él, las sagradas escrituras. Entonces verso 28 dice: dile que les advierta a mis 5 hermanos y así ellos no tengan que venir también a este lugar de sufrimiento. Verso 29, pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a ellos. ¿Quién es Moisés y los profetas? Es el Antiguo Testamento. Son las sagradas escrituras que estaban escritas cuando el Señor Jesús vino. Es el canon del Antiguo Testamento. Ahí tienen la Biblia, ahí tienen la palabra del Señor, ahí tienen la sabiduría. Que escuchen a ellos, que lo lean. ¿Por qué? Porque la gente no cree en Dios por falta de evidencias. La gente no cree en Dios por su incredulidad. La gente no cree en Dios por falta de evidencias, sino es porque no quieren acercarse a Dios. Ese es el problema. Eso es lo que está sucediendo. Verso 30, el hombre rico dijo: no, padre Abraham, pero si alguien va de donde están los muertos y les avisa, ellos cambiarán su manera de pensar y de vivir. Abraham le dijo: si ellos no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco escucharán a alguien que regrese de entre los muertos. Si ellos no escuchan las sagradas escrituras, si ellos no escuchan la sabiduría, no escucharán a nadie más. Y eso es algo muy importante. Aquí está la clave, aquí está esto. Es que lo que necesitamos escuchar es la palabra del Señor, es las sagradas escrituras, es la sabiduría que está clamando. La Biblia quiere ser escuchada, pero viene el día donde ya no habrá oportunidad. Hoy puede ser su última vez que escuche una palabra del Señor. Así es de que este es el tiempo. Así es de que el Señor me le bendiga. Gracias por escuchar la palabra del Señor. Gracias por atender. Que el Señor me le bendiga y hasta pronto. Recuerde, la sabiduría le está llamando. Que el Señor me le bendiga. Gracias y hasta pronto. Bendiciones.